están? Buenas noches nuevamente en su programa Economía de México. En esta ocasión hablaremos sobre el momento actual y futuro económico de nuestro país, con un par de propuestas que nos tiene por aquí nuestro flamante secretario de Economía, Héctor Manuel Márquez Rivera. Adelante, Héctor Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Miren, en esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre las propuestas de política económica que tenemos para nuestro sexenio que abre precisamente este año. Antes que nada quisiera compartir con todos nuestros radioescuchas algunos antecedentes importantes que nos van a poner un poco sobre el contexto en el cual nuestro país se viene desplegando en el ámbito económico general. Actualmente en México se presenta el pico más alto de bono demográfico con una población mayoritariamente de jóvenes. Un cuarto de la población apenas si llega a los 20 años, lo que enfrenta a México con el reto de darles estudio y trabajo para impulsar el ingreso, el ahorro y la inversión. Y es por ello que cualquier medida económica debe enfocarse en la reducción del gasto, el aumento del ingreso para las familias, obtener mayores cantidades de ahorro para que puedan colocarse en inversión y obviamente la vigilancia de dichas inversiones con apertura para el exterior en áreas no estratégicas, pero con controles para evitar el retiro de dichas inversiones, lo cual ha afectado mucho a nuestro país en sexenios anteriores. Dado que las tasas de fecundidad hoy en día comienzan a decrecer de forma alarmante, la población de México a partir del 2030 comenzará una tendencia de envejecimiento, lo cual nos provocará un gasto muy alto en pensiones y seguridad social, lo cual no podrá ser soportado por los sistemas solidarios actuales, pues que no hay reemplazo de la población. Otro aspecto importante que tenemos que cuidar mucho es el medio ambiente, por lo que todo lo que se produzca en los siguientes años deberá tener una marca suficiente eh, con un programa de certificación de economía circular, donde a través de los años los insumos para los productos y los residuos avancen en un porcentaje de reutilización mínimo, pero vaya incrementándose, ¿sí? Tendiendo al 100%. Así todo lo que se produce en el país puede ser reutilizado y evitaríamos obviamente mucha de la contaminación que desde hoy ya padecemos. Otro problema muy grave para nuestro país es el sector energético, pues todo se basa en la capacidad de liberar energía calorífica. Normalmente las personas piensan que el gobierno elige de establecer una planta de carbono, de petróleo o de combustóleo, o poner turbinas o plantas solares solo por gusto, o por estética, o por la economía verde, ¿no? O por tendencias o modas, pero la realidad es que ni siquiera Europa o Estados Unidos se permiten tal cantidad de inversión para transferir toda la planta productiva a los energéticos, de los energéticos no renovables a los renovables. Para nuestro país simplemente cambiar a gas natural, por ejemplo, implicaría un desembolso masivo y endeudamiento, además que la cantidad de unidades de calor que produce el carbono, el petróleo, es mucho más barata por unidad que la que produce el gas o la energía eólica. En 2013, la reforma energética, por ejemplo, contemplaba que México modificara sus plantas de producción eléctrica de combustible a gas para producir electricidad menos agresiva con el medio. Pero bueno, ese era el cuento, porque ese gas, a pesar de ser extraído en la cuenca de Burgos principalmente, sería procesado y revendido a México a precio más alto. Por eso se hicieron estos famosos ductos, ¿no? Como se ve, esto no es una solución. México debe transitar a la economía renovable, pero primero debe aumentar sus ingresos y disminuir el costo de los combustibles para producción energética y obviamente transporte y también para la industria. Eh, Otra situación importante es que, por ejemplo, el sector servicios, que es el más amplio, seguido del industrial, es bastante alentador porque nuestro país obviamente avanza a una economía más de escala. El problema es que el sector primario no llega ni siquiera al 10% y eso pues a lo mejor no tiene mucha trascendencia, pero implica que México ha abandonado su soberanía alimentaria. Importa mucho, por ejemplo, granos básicos como el maíz, el trigo, el arroz y el frijol. Así cualquier modificación económica debe asegurar primero la vida de los nacionales, por lo que la producción debe estar enfocada en el mercado interno. A final de cuentas, el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, favorece las exportaciones de los principales productores que pueden soportar el peso de las inversiones, lo que deja pendiente de apoyo a los medianos y pequeños productores que no entran en los programas de precios de garantía ni compras gubernamentales que está haciendo el gobierno actualmente.
El gasto del gobierno es mayor que sus ingresos, es otro de nuestros problemas, las deudas, lo que implica echar mano de empréstitos o reservas o de déficit para lograr cubrir los gastos. A lo largo de la historia, los mejores periodos de desarrollo que hemos tenido pasan por una limitación en el endeudamiento y un control adecuado del déficit, así como el manejo responsable de los tipos de interés, que en un entorno de intereses negativos como los que hoy tenemos en el mundo, debe mantener sus montos de referencia y no caer en el canto de las sirenas de la disminución, pues de lo contrario podría provocar una deflación y esto una crisis. Consecuentemente, recordemos que el pago de deuda interna y externa asciende a casi el 90% de los ingresos del Estado. Eso implica que el gasto del gobierno debe estar muy vigilado, fomentar la austeridad y sobre todo realizar inversiones productivas. Otra cuestión es que el dólar, que siempre lo tenemos como indicador importante, supera ampliamente en su paridad al peso. Estamos en casi 20 pesos y a pesar de que ha recuperado algo de su poder adquisitivo, sabemos que, bueno, no es del todo malo porque impulsa muchísimo las exportaciones y el sector manufacturero, pero el problema es que también se importan muchísimos bienes, tanto para producción, manufactura, alimentación y ni qué decir de la alta tecnología que no desarrollamos nosotros. Tenemos una balanza de pagos negativa en productos y servicios porque a pesar de que nuestro volumen en exportaciones es mucho más alto, el valor de las importaciones, dado que son de mayor valor agregado, es mucho mayor. La manufactura apenas representa un pequeño porcentaje de las exportaciones. La maquinaria y el equipo de transporte, como el sector automotriz, es de los más amplios, de los más beneficiados. Por ello se han recibido muchas armadoras de coches a lo largo de los últimos años, aprovechando las ventajas comparativas que representa tener al norte al principal mercado de vehículos. Y por lo mismo es el rubro más especializado. La tasa de desempleo hoy en día es menor, pero el problema es que el nivel de ingreso en los empleos es muy bajo. Esto refuerza la informalidad, pues muchos trabajadores buscan segundas opciones de ingresos. La pobreza se ha incrementado, además el ingreso es muy desigual. El coeficiente Gini, por ejemplo, nos coloca en una posición muy baja, con una concentración de riqueza de todo el país de 125 millones de personas en menos de 5 millones y más de la mitad de la población está en pobreza. El- Esto lo podemos ver también nosotros reflejado en el gasto del gobierno. Nunca ha habido una vigilancia del gasto, siempre se ha hecho muy dispendioso, salvo breves etapas de la historia. Y hoy en día vemos que, por ejemplo, el gasto en los poderes de la Unión es demasiado alto y principalmente el sistema judicial, que es lento, anquilosado, deficiente y aún con las reformas sobre juicios orales que aumentaron la velocidad de los juicios, sigue siendo un proceso demasiado formalista y esto solo detiene la justicia y elimina la certeza y la seguridad. Un individuo puede perder un asunto al cual tenía derecho por justicia, solo por un error de derecho, lo cual, o por legalismos, lo cual contraviene los principios constitucionales. Por último, del 2013 al 2014, ya para terminar este breve recuento, México obedeció a expuertas el diseño de economía de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial, aplicando una cantidad de reformas de gran calado, laboral, amparo, educativa, sendaria, financiera, de transparencia penal en telecomunicaciones, electoral, en competencia económica y energética, pero tan solo 4 años después el país se enfilaba hacia una catástrofe económica. Se estima que el conjunto de reformas iba a incrementar el Producto Interno Bruto en un punto porcentual cada año, pero no ha sido así. México fue la región del mundo que más cumplió con estas recetas y ni siquiera la mayoría de los países de la OCDE lo hicieron, ni siquiera el G7 lo cumplió a la mitad de esas recomendaciones y en consecuencia hoy México, que sí las cumplió, es uno de los países más desiguales del mundo. Está claro que el modelo de desarrollo fracasó estrepitosamente, por lo que la construcción de una nueva economía es urgente. Y bueno, en cuanto a las propuestas son muy puntuales, son amplias y queremos entrar a detalle en cada una de ellas. Son más de dos, la verdad, porque no nos quisimos quedar con nada en el tintero y pretendemos que todo esto obviamente ayude al país a salir adelante y a sacarlo de su atraso.
La primera, desde la reforma laboral en el sexenio de Peña Nieto se autorizó el esquema de outsourcing, en el cual las empresas podían tercerizar la contratación de sus empleados con una empresa externa. Así el trabajador labora dentro de una fuente de trabajo, pero el patrón no es el dueño de la fuente de trabajo, sino que una tercera empresa es la que cubre su salario. Así la empresa que dicta sus órdenes al trabajador realmente solo cubre una cantidad a la empresa tercera, quienes le descuentan un porcentaje de la nómina y realizan todo el cálculo fiscal, de impuestos y retenciones, además de transferir su dinero a una nómina usualmente en el banco designado por la empresa, nunca por el trabajador. Por el otro lado, el sistema de administración tributaria obliga a darse de alta en su sistema a todos los trabajadores, pues ahora el pago va vinculado con un registro federal de contribuyentes, dado que los recibos de nómina van timbrados. El problema es que el cobro de impuestos en comparación con otros regímenes como la actividad empresarial o las personas colectivas como las sociedades anónimas poseen muchísimos más rubros para realizar deducciones con topes muy altos para ello. En cambio, los trabajadores no cuentan con estos beneficios. Sus descuentos son mínimos en comparación y con topes muy bajos de deducción. Además, el problema mayor viene con la seguridad social y las subcuentas de ahorro, principalmente las de ahorro para el retiro y la de la vivienda. La reforma permite que los trabajadores se den de alta con el mínimo de cotización, así es como lo establecieron en 2013. Así una persona profesionista que es profesor, puede, por ejemplo, está dado de alta eh, con un par de salarios mínimos cuando su sueldo es 5 u 8 veces la cantidad que las empresas declaran. Dado que la base de cotización es tan baja, las empresas realizan pagos más pequeños, lo cual redunda en su beneficio, pero los trabajadores entonces cotizan en cantidades mínimas. Así sus montos de préstamo para adquirir viviendas, por ejemplo, son mínimos y deben recurrir a cofinanciamientos con los bancos. Eso impacta las finanzas también del organismo de vivienda Infonavit. Ya ni qué decir de las cantidades que se reportan a la subcuenta de retiro, donde este esquema disminuye de tal forma el ahorro que aunque México cuente con buenas tasas de interés, no se aprovechan porque la cantidad de ahorro por persona es mínima. Es cierto que las reservas de las AFORES son muy altas, pero esto tiene que ver más que nada con la cantidad de la población económicamente activa que está ahorita actualmente, eh, digamos que laborando. La propuesta es muy clara, se debe de eliminar la tercerización. La excusa de esta siempre fue elevar la competitividad apuntando a la mano de obra barata, pero queda claro que nuestra competencia con China y el sudeste asiático ya recibe salarios mucho más altos que nosotros, así que esa excusa queda de lado. Es imperativo que los trabajadores reciban su sueldo íntegro, que Hacienda les permita mayores deducciones, lo que impulsará el consumo y por supuesto que aumenten las bases de cotización con la finalidad no solo de auxiliar en el mercado de la vivienda, sino sobre todo en el monto de las pensiones. Esas cantidades pueden ser canalizadas a través del sistema financiero, como lo vamos a proponer en la siguiente propuesta. Vamos, se pueden utilizar. La siguiente propuesta del día de hoy es Pemex. Miren, nuestra principal empresa de Estado no solo proporciona ingresos a México desde la década de los 30, de los 30 de los años del siglo XX, sino que fue el motor de desarrollo nacional, además que es la cara del nacionalismo y de la identidad mexicana. Se encuentra en situación financiera delicada. Trata de eliminar sus deudas con los tenedores de instrumentos financieros al tiempo que intenta recuperar niveles de producción y además apuesta por proyectos de inversión productiva como el de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, en el afán de reducir la dependencia de energéticos al extranjero, obviamente enfocado en consumo interno. A lo largo de 40 años, la empresa fue sometida a una serie de fracturas, además de desmantelamiento de su infraestructura. Es de explorada historia que durante la crisis del 95, por ejemplo, el gobierno mexicano pactó con el Tesoro estadounidense un préstamo de 20.000 millones de dólares para rescatar por la crisis que se desató con la condición de que se aperturara la industria petrolera, lo cual geopolíticamente y económicamente fue un terror terrible para la economía mexicana, lo cual se constata con el declive en las finanzas públicas y por supuesto en el aumento de impuestos en la población. Esto va de la mano con la reducción de subsidios de los combustibles, que de inmediato aumentó los costos de transportación y por ende aumentó el precio de las mercancías también, produjo inflación y pérdida del poder adquisitivo de las familias. Hoy por hoy, esto se intenta revertir sin afectar los contratos otorgados, sin limitar la reforma energética concretada por Peña Nieto, pues una nacionalización de inmediato tendría efectos terribles para la economía
colocaría a los mercados extranjeros, a los mercados financieros en alerta y produciría una estampida de capitales como no tienen idea, seguida de una devaluación que pondría el peso en condiciones como las de Argentina. Entonces es peligroso el movimiento. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? La propuesta concreta es apoyar el desarrollo de infraestructura física y bienes de capital para esta empresa productiva con la idea de recuperarla y hacerla competitiva. Se abrirá al público mexicano a través del Banco de Bienestar la posibilidad de que los mexicanos inviertan su ahorro para el retiro directamente en bonos petroleros. De esta forma, Pemex podría financiarse ya sea en proyectos de infraestructura o en producción o en servicio de deuda. De acuerdo a los datos de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al tercer semestre de 2019 existían 55 millones de mexicanos con empleo remunerado. Tan solo con la venta de un bono por la cantidad, por ejemplo, de 500 pesos, la empresa estatal podría recaudar 27.500 millones de pesos. Aproximadamente son 1.473 millones de dólares. Esto representa el mínimo que podría levantarse una oferta pública, pero las personas podrían comprar más la cantidad que desearan de acuerdo a su capacidad. Si tomamos en cuenta que una refinería, por ejemplo, cuesta 8.000 millones de dólares, bastaría con que cada mexicano invirtiera 2.000 pesos para lograr ese monto de forma inmediata. El premio por el bono sería indexado a la tasa de interés que fija el Banco de México. Además, los grandes jugadores financieros quedarían relegados y sería una oferta solo para los trabajadores mediante número que se les asignaría mediante un número de seguridad social, por ejemplo el suyo, eh, para evitar precisamente que haya acaparamiento y que haya especulación con esos bonos y el monto de interés junto con el valor del bono sería recuperable en un plazo mínimo forzoso de 5 años, con la posibilidad de renovarlo y aumentar el monto de inversión o el plazo con la variación adecuada de la tasa de interés, además de un premio en cuanto a la inversión, en cuanto a las inversiones comiencen a ser productivas o rendir beneficios. El punto importante cuando se invierte en infraestructura en infraestructura es menor, pues a pesar de que el rendimiento es menos, también lo es el riesgo, lo cual es muy bueno para los trabajadores que intentan ahorrar a largo plazo. Además, se recibe un rendimiento mayor que el que se recibiría en las Afores, pues llevan un premio al término de la vigencia del instrumento y sobre todo que la inversión ayuda al país. Este esquema se puede utilizar para cualquier empresa del Estado. Asimismo, cualquiera que desee afectar a las empresas estatales o privatizarlas se tendrá que enfrentar a una cantidad muy importante de tenedores de bonos, lo cual haría un contrapeso con los jugadores internacionales y evitaría estos deseos terribles de privatizar todo. Ahora, hay otra propuesta que queremos poner sobre la mesa que tiene que ver con seguridad. En los años 70 en los Estados Unidos, más precisamente en Dallas, Texas, Norma McCorvey deseaba abortar. Su lucha contra el sistema judicial ganó el derecho de las mujeres al aborto en la Unión Americana. La señorita McCorvey terminó su proceso, pero ya había pasado el tiempo de seguridad para el aborto y tuvo que dar a luz a su tercer hijo, al que dio en adopción. Ella era una mujer muy pobre, muy joven, de 21 años, sin educación y drogadicta. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Gracias a esto ganan las mujeres el derecho al aborto en Estados Unidos y eso es en el 73. Los índices de violencia gracias a esta situación se redujeron drásticamente en los años 90 porque las mujeres de entornos familiares y sociales adversos con situaciones de vida complicadas y cuyos hijos de haber nacido probablemente terminarían como criminales simplemente no nacieron. Ninguna estrategia política funcionó para disminuir el crimen en ciudades como Nueva York o Detroit, que estaban hacinadas y con amplios cinturones de pobreza. Fue la lucha de esta mujer que solo deseaba abortar la que demostró ser la que demostró tener un efecto mucho mayor en la seguridad. La propuesta concreta es impulsar un sistema rápido de aborto seguro, eficiente para mujeres afectadas en situaciones de violencia, principalmente entidades y poblaciones expuestas al crimen organizado. Sabemos que es una táctica compleja, pero la disminución de la población voluntaria no suena tan descabellada, cuando menos entre 15 y 20 años se logrará una disminución tangible del crimen. Asimismo, el ahorro en la seguridad puede ser canalizado en apoyos a familias con hijos para su educación, además de programas de becas e inversión productiva. Y bueno, y por último, existen otras propuestas viables, pero requieren un poco más de análisis y profundidad. Estamos estudiándolas, de hecho, hay muchas que tenemos en el tintero, solo vamos a entrar en algunas.
para no perder mucho tiempo, una reforma al sistema judicial para eliminar la corrupción y ampliar la imparcialidad y la autonomía, automatizando los procesos judiciales, mucho más que la simple reforma en la oralidad, ¿no? La tecnología ya existe y consiste en sentido amplio en crear un sistema de juicio a ojo cerrado, donde la calificación del proceso hasta el cierre de la etapa de instrucción la realiza un juez, pero la etapa de juicio sea verificada por otro juez o en su caso una tríada de jueces para los órganos colegiados que no conocerán a sus pares ni a las partes. De inicio se asigna una cadena cifrada dividida en partes para cada juicio. Las partes nunca sabrán quién juzga, los juzgadores no sabrán a quiénes están juzgando y esto repercutirá directamente en la imparcialidad y la autonomía de los casos. Cierta información importante también podría ser eliminada por el sistema, como en el caso de las personas públicas, funcionarios públicos, se omitirían ciertos datos que permitan su identificación y que no sean de trascendencia para el juicio. Además, esto permitirá utilizar la mayoría de los juzgados a su capacidad más alta, reducir el número de personal básico que no tiene realmente mucha labor en notificadores, por ejemplo, en secretarios que no tienen a lo mejor mucho caso que estén allí, eh, y permitirá utilizar la mayoría reducir el personal, los sueldos de los juzgadores te podrán reducir también porque no requerían estar tanto tiempo en juzgado y con esto reducimos también costos de mantenimiento de inmuebles, eliminamos la necesidad de tener tantas oficinas. Los gastos generales también, obviamente, como ya no hay oficinas, ya no hay gastos generales, ni corrientes, luz, agua, etcétera, papeles de impresión, inclusive hasta el papel de baño. Cada juez, por ejemplo, eh, tendrá una firma electrónica especial con la que firmará sus resoluciones, pero en el caso de juicios de trascendencia en que se reserva de forma colegiada, solo serán válidas las resoluciones con las tres firmas. Para el Poder Judicial, el presupuesto de 2020, por ejemplo, propuso un aumento de 7.8%. O sea, es el poder entre el ejecutivo y entre el legislativo y el judicial gasta más el poder judicial, y es, cosa que es tremenda. 63.658 millones de pesos es el de 2019, va a pasar a 68.632 millones de pesos. Esto se puede eliminar un gasto muy grande tanto en personal como en oficinas y gastos generales gracias a una reforma de este tipo y se harían los juicios mucho más rápidos, imparciales y autónomos. Otra propuesta es el uso de la cadena de bloques. La cadena de bloques es una tecnología que se desarrolla a partir de 2009 aproximadamente, eh, y bueno, se utiliza mucho en las criptomonedas. En el gasto gubernamental de los tres gobiernos se puede utilizar la cadena de bloques. Partidos políticos y sindicatos, el ejército también, todos estarían metidos allí. De nada sirve la transparencia ni los procesos judiciales o lo que hace el gobierno, lo que hace el gobierno hoy en día con la unidad de inteligencia financiera es muy loable, pero es mucho mejor mantener el control y la publicidad total de los ingresos. El uso de la cadena de bloques permite que cada operación, cada movimiento esté cifrada y se registre en un libro triple en tiempo real. O sea, todo el mundo tiene una copia de lo que se está realizando en ese momento. Este libro se guarda en distintos sitios y cada movimiento va enlazado el uno con el otro. Por eso es una cadena, de tal forma que a pesar de que un servidor, por ejemplo, pierde información, siempre es posible recuperar la información de otro servidor. Además, todo el gasto es en tiempo real y bastaría tener una página de internet donde subir dicha información para conocer el gasto de los presupuestos en el mismo momento en el que ocurre. Ni siquiera tendríamos que tener un instituto de transparencia que se dedique a eso si tuviésemos acceso a la cadena de bloques y todo el gasto del gobierno estuviera enlazado y en un servidor para que lo consultáramos en línea. Otra cuestión es, por ejemplo, dado que en el entorno actual el dólar está sobreexpuesto, además de haber sido utilizado como arma financiera, lo ideal es trasladar una parte de nuestras inversiones y ahorros y activos como el oro, que actualmente están subiendo de valor, pero el oro solo ayuda cuando lo tenemos en físico, así que México debe repatriar su oro, que ahorita está en Gran Bretaña, y comprar mucho más para mantener una parte de sus reservas, dado que todo lo que tenemos está en dólares y eso genera mucha exposición y así diversificaríamos y en su caso podríamos realizar operaciones con él. Otra más, la bajada de interés en las viviendas para créditos, pero con un control sobre el otorgamiento de créditos
y un organismo de vigilancia y evaluación que sobre todo controla la especulación con la tierra, porque es un problema gravísimo, y el establecimiento de un registro de vivienda dedicada a casas de habitación, porque sucede que las operaciones de compra-venta se encuentran exentas del ISR, pero no todas, solo las que son casas de habitación. Los ingresos obtenidos por la venta de casa de habitación están exentas hasta por 700,000 UDIs, aproximadamente 4,5 millones de pesos, por cada uno de los vendedores que se trate. Esto es por cada persona que venda, siempre que acredite que es precisamente en la casa en la que vive. Así que solo funciona en esto. Pero los notarios son cómplices en la declaración de este tipo de operaciones. Así las personas venden viviendas debajo de 4 millones de pesos con una simple declaración y algunos recibos que eh, los pueden sacar de cualquier lado y acceden a este beneficio sin pagar impuestos, a pesar de que realmente tienen dos, tres o cuatro casas distintas. Entonces, esto nos ayudará mucho a paliar este problema. Otra propuesta es un sistema de patentes gratuito para proyectos universitarios de previo y obligatorio a la obtención de créditos vinculados a la banca de desarrollo, con una bolsa de inversión comunitaria y abierta a la ciudadanía general. También se podrían beneficiar de los ahorros para el retiro. Esto es principalmente por la dificultad para conseguir capital semilla entre el sector privado y las instituciones públicas. México casi no invierte en investigación y desarrollo, y esto es importante. Actualmente el proceso de obtención de capital requiere el registro ante algún instituto como el Nacional del Emprendedor, la autorización de un proyecto determinado, donde se junta capital de un fondo, ya sea de capital ángel o capital de riesgo, pero la información en sí es muy limitada. Los proyectos de tecnología media y alta son mínimos, se enfoca realmente en ideas muy sobreexplotadas, y lo que se busca es que tengamos ideas de innovación dirigida a la industria establecida o que promuevan nuevas industrias de mayor calado con potencial de ser regionales o nacionales, además de que se evitaría el robo de ideas, que tanto se realiza a través de concursos por parte de empresas privadas o instituciones financieras. Por último, este es un sueño que tenemos y muchos ingenieros se lo preguntan por qué no sucede, no, y no solo de aquí, sino en el extranjero, la creación de un auto mexicano. Dadas las restricciones del Tratado de Libre Comercio, sería muy difícil que nosotros produjéramos un auto y una empresa estatal produjera un auto y la vendiera en Estados Unidos. Lo que es posible es que podríamos comercializar un vehículo para el pueblo mexicano, solo para consumo interno o para venta al exterior en lugares que no afecte las condiciones del Tratado de Libre Comercio. Este caso no es inusual, ya se ha visto, por ejemplo, con el escarabajo de Volkswagen, eh, y con la empresa española SEAT. Es posible, dada la especialización tan grande de los técnicos mexicanos en el tema y las ventajas de obtener insumos del exterior en términos también del nuevo TEMEC, que nos ayudan a obtener pues insumos con menor valor. Entonces, estas son las propuestas, algunas de las propuestas que tenemos más, hay muchas más propuestas interesantes que requieren estudio y sobre todo que requieren un buen análisis, sobre todo de costo-beneficio, para saber si son lo más viable y lo que ayudaría a la mayor cantidad de población en nuestro país. Lo que hoy en día parece que está haciendo el gobierno, nosotros concordamos mucho con ello. Nos gusta mucho la manera en la que se está impulsando el campo, la manera en la que se está impulsando el sureste, los proyectos de infraestructura que se tienen, los planes de infraestructura. eh, pero creo que podemos ir más a fondo y creo que podemos hacerlo siempre mucho mejor. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, pues ahí lo tienen. Tuvimos con nosotros al secretario de Economía, Héctor Manuel Márquez, con propuestas para el sexenio, propuestas de política económica. Esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros en nuestro programa Economía de México nos despedimos deseándoles que pasen una excelente noche. Hasta pronto.